Enfrentavam-se a fome e a vontade de comer. Cada ancião tinha o que faltava ao outro. Quem possuía terras necessitava de dinheiro e vice-versa. Negociavam cada moeda, cada palmo de terra. Sabiam o que queriam, mas não sabiam até onde estavam dispostos a ir. Por fim, ambos saíram a ganhar e cumpriram as suas expectativas. Poucos anos antes da perseguição que lhe foi movida, a Ordem do Templo comprou o senhorio de Cuia, um extenso território do Alto Maestrazgo, entre as suas propriedades de Peníscola e Teruel. Desde há décadas que ansiavam possuí-lo e não se importaram de pagar um alto preço por ele, 500.000 soldos. Seria rentável aquele investimento? E a que se devia tal interesse? Quando os seus dias de glória terminaram, os templários concentraram os seus interesses no Maestrazgo. Pagaram um alto preço para possuírem todo aquele território. A mesma fé que os criou, destruiu-os. Sabiam algo que a história nos tinha escondido. As últimas pedras que erigiram no Maestrazgo escondem a verdade. Território templário. Cuia, a ansiada possessão templária. Tinham conseguido algo que julgavam impossível. Cuia. A negociação foi longa e difícil, o preço de compra elevado, mas valeu a pena. Em 1303 começava uma nova época para a Ordem dos Cavaleiros do Templo, desconhecendo talvez que o seu fim estava próximo. A Ordem aumentou o seu território, arredondou os seus domínios e foi até ao seu interior. Podia agora pôr em marcha o seu novo projeto. Los orígenes del Reino de Valencia, en general, y de nuestra comarca del Maestrat siempre se sitúan en el proceso de conquista y colonización que se inicia a partir del año 1231. Sin embargo, para entender la importancia de este territorio de frontera, tenemos que retroceder hasta más o menos el año 1149, 1148, conquistas de Tortosa y de Lleida por parte de Ramón Berenguer IV. En este momento, lo que después serán las comarcas del Maestrat y de Esports se convierten en tierra de frontera y eso cambia la dinámica política, social y económica de todo este vasto territorio. Perdidas entre vales e montanhas, existem povoações ainda amarradas ao passado medieval que as viu nascer. Esses locais devem o seu nome aos mestres das ordens militares que os possuíram, o Maestrazgo, uma região natural desejada e finalmente controlada pelo templo. Los templarios no tardaron en comprender que las tierras meridionales de Cataluña, las del sureste de Aragón y las del norte del país valenciano eran territorios verdaderamente estratégicos y por lo tanto había que controlar el paso inferior del Ebro. Estas terras foram a fronteira natural entre dois mundos, o Oriente e o Ocidente, cristãos e muçulmanos. E ali onde a cruz e a meia-lua alçavam as suas armas, estavam os templários. Na década de 1230, as fronteiras mudaram. A coroa de Aragão expandiu-se para sul. O ponto de partida foi o Maestrazgo. Después de casi 100 años siendo tierra de frontera con Cataluña y con Aragón, progresivamente los cristianos van ocupando las plazas que quedan más al sur del río Ebro y empiezan a presionar sobre lo que después serán las comarcas del Maestrat y de Esports. Llegamos entonces al año 1231, cuando el noble aragonés Blasco de Aragón decide ocupar la plaza fuerte de Morella. 2 años más tarde, en julio de 1233, el rey Jaime I toma Burriana y desde allí salen una serie de expediciones militares que conquistan los antiguos castillos andalusíes por parte de los maestres del Temple, del Hospital y de las tropas del rei. A Ordem do Templo teve protagonismo indiscutível. Era o braço armado da Igreja e também do rei Jaime I, de quem cuidaram e que educaram durante a sua infância.
No entanto, nem sempre lhes foi concedido tudo aquilo que queriam, nem receberam tudo aquilo que mereciam. El territorio del maestrazgo y del Sports de Morella en los siglos XIII y XIV, sobre todo, juega realmente un papel muy importante. Es una zona de frontera entre los tres estados que conforman la Corona de Aragón. Hay que considerar que en este territorio de frontera casi todas las tierras pertenecían a las órdenes militares. El orden del Hospital controlaba Ulldecona, controlaba Cervera, la orden de Calatrava, que estaba en la zona de Alcañiz o la zona de Monroyo, la orden del Temple en Cantavieja y la orden del Temple en Castellote, es decir, toda esta zona fronteriza, el único elemento de realengo era el Sports de Morella. Por eso también la importancia de Morella como baluarte de las tierras del rei. Foi Jaime I quem negou à Ordem do Templo a posse de todo este território recém-conquistado. Quando o rei morreu, os templários continuaram interessados na região. Em 1294 conseguiram Peñíscola em troca de Tortosa e em 1303 compraram o senhorio de Culla. En 1303, Guillem d'Anglesola, que era el señor del castillo de Culla, es el que realiza la venta de su señorío a la Orden del Temple, seguramente porque estaba arruinado y necesitado de dinero. El precio de venta es un precio realmente enorme, 500.000 sueldos, una cantidad, en fin, puede ser 2 veces y media lo que el rey obtiene de todo el reino de Valencia como rentas. Por tanto, lo primero que denota es la capacidad económica del Temple y segundo, que el Temple tiene interés en comprar o en conseguir este castillo para redondear su dominio territorial y unir toda la zona litoral con las serranías de la zona aragonesa. Era uma zona de interior, montanhosa e de difícil acesso. A fronteira com o Islão tinha-se mudado demasiados quilómetros para sul. Não tinha nenhum interesse estratégico. Que atrativo poderiam encontrar ali os templários? Juntamente com Culla, receberam Benassal, Atzeneta e Vista Velha, entre outras povoações. Iberos, romanos e muçulmanos habitaram-nas e beneficiaram da bondade das suas águas, dos minérios e de uma energia especial que emanava do lugar. Los caballeros templarios buscaban sus ubicaciones de forma cuidadosa, no había nada especial en sus decisiones. Ellos buscaban centros de poder, como podía ser el caso de Culla o de la montaña del Peñagolosa. Culla ha sido un centro de poder a lo largo de los siglos, de los milenios. Aquí han vivido poblados íberos, los árabes construyeron el castillo y los caballeros templarios durante muchos años estuvieron detrás de la posesión de Culla, del castillo de Culla y de todos sus territorios. No início do século XIV, a Ordem do Templo pôde satisfazer os seus desejos e conseguir a propriedade de Culla e de populações próximas no coração do Alto Maestrazgo. Aquelas terras haviam-lhes sido prometidas um século antes, quando a necessidade de controlar a fronteira com o Islão era uma realidade. Mais tarde, o interesse estratégico perdeu-se e detinham outras possessões que lhes geravam maiores benefícios. Inicialmente ellos habían conseguido a través del rey otros muchos territorios, tenían Peñíscola, tenían Coves, tenían Ares del Maestre. Sin embargo, ellos seguían deseando Culla, la tenencia de Culla, querían ampliar sus territorios hacia Occidente y por eso decidieron comprarla. En un principio intentaron que el rey se la concediera, pero no fue así y por tanto decidieron gastar su dinero, gastar los ahorros de la orden para poder adquirir este territorio que para ellos era fundamental en la defensa de la parte occidental del cristianismo. Es una inversión importante para el Temple. Es la creación casi de un microestado en este territorio. Ahora bien, démonos cuenta de una cosa. La compra es en marzo de 1303. 500.000 sueldos, moneda a moneda, es una cantidad enorme. Se paga en plazos durante año y medio. Diremos que en septiembre de 1304 se completa ese dominio. En 3 años, el rey Jaime II incauta todos los castillos templarios. Es decir, que el proyecto que el Temple debiera tener no puede ya llevarse efecto. Mas por que tanto apego?
Por que pagar tanto? Os seus interesses eram outros. Tanto no solo como no ar, aquele local possuía algo que o templo queria ter. Mas porquê? E para quê? Superstições. Um grupo de cavaleiros templários cruzava pela primeira vez as muralhas da sua nova posse, Culla. Os seus habitantes saíram para os saudar e render-lhes homenagem. Avançando pela rua principal, perguntavam-se o porquê do azul das janelas. Durante décadas, aquelas gentes tiveram receio de manifestar as suas crenças por medo de ficarem marcados e serem perseguidos. Receberam por isso os templários de braços abertos. Já no centro da povoação, um dos soldados acercou-se da porta da igreja para desenhar um dos símbolos. Uma verdadeira declaração de intenções. Llegados al año 1248, el rey Jaime I decide expulsar a los musulmanes del Reino de Valencia debido a la sublevación que ha habido en las montañas de la comarca de la Marina. Evidentemente no todos los señores toman de la misma manera esta decisión real y de hecho los templarios no expulsan a los musulmanes de sus señoríos. Más aún, en toda la comarca del Maestrat solo va a permanecer la aljama de Xivert como reducto de población musulmana, la aljama de Xivert y además una pequeña aldea situada al lado de la localidad de Culla, que es el Molinero. Os templários tomaram parte ativa na reconquista cristã da Andalucia. Como vencedores, conseguiram o domínio de numerosas povoações onde viviam judeus, muçulmanos e cristãos. A gestão e o controlo das judiarias e morarias também fazia parte das suas funções. Facilitaram a convivência entre diferentes credos ou impuseram a sua fé? Desde a sua origem, em 1118, na Terra Santa, nasceram para combater o Islão num contexto violento protagonizado por guerras de religião. Porém, a sua fundação deu-se num local sagrado para os judeus, cristãos e muçulmanos. Los caballeros del Temple reciben su nombre por la primera encomienda que reciben en Tierra Santa, más concretamente en Jerusalén por el rey Balduino, que es el Templo de Salomón. A partir de ahí, desde allí, su misión es encargarse de cuidar los caminos y los peregrinos que acuden a Tierra Santa, ¿no? Que ellos vivían en las montañas, no tenían lugar donde vivir, no tenían hábito, porque según se nos dice, vestían de las ropas que se les daba por caridad, es decir, que unos llevaban una ropa y otros llevaban otra. Ahí no llevaban ni cruces ni nada de nada. Entonces, Balduino II les dice venirse, y en el atrio que tiene lo que quedaba del templo de Jerusalén, pues había un bajo donde antes habían tenido caballos o eran caballerizas, y se los da. Os seus anos na Terra Santa, o enclave do seu quartel-general e a contínua interação de forma pacífica ou beligerante das religiões trouxeram uma grande amplitude de visão à ordem. Sabiam que a convivência enriquecia tanto no plano material como no espiritual e souberam tirar partido disso. Nos seus domínios no Ocidente, em muitas das propriedades e povoações sob o poder da ordem, sobreviviam cultos antigos. A Idade Média não foi exclusiva de 3 religiões. Na raiz e na cultura popular do maestrazgo, há tradições e elementos que sobrevivem, passando às vezes despercebidos. Em Culla, ainda hoje em dia, muitas das suas janelas estão pintadas de azul, resquícios de temores passados, decoração ou simbolismo. Algunas de las supersticiones relacionadas con los templarios o con la época medieval es pintar las ventanas de color azul. Podría ser para ahuyentar los malos espíritus, para proteger la casa o quizás para algún otro poder místico, mágico que los templarios pudieran tener sobre los ciudadanos de aquí de Culla. Yo diría que Culla
desempeñó un papel verdaderamente importante porque no era una plaza que mereciera mucho la pena. Culla no podía ofrecer mucha cosa a nivel, digamos, económico. Lo que ofrecía Culla era un lugar, un remanso de paz. Qual é então o verdadeiro significado da cor azul nas janelas de Culla? Se diz respeito a superstições próprias de outros cultos, será que os templários o sabiam? Por que respeitar e tolerar outras tradições diferentes da fé que eles próprios defendiam? A resposta talvez não esteja na tolerância da Ordem do Templo, mas sim na sua capacidade de aglutinar territórios com um mesmo objetivo, a sobrevivência da Ordem dos Templários. Castillo de Culla es un territorio muy extenso. En los actuales municipios Culla, Benassal, Atzeneta, Benafigos, Vistabella son 460 kilómetros cuadrados, por los cuales paga una cantidad realmente importante. Saca unas rentas 13.000, 14.000 sueldos al año. En términos actuales diríamos sería un 3% de rendimiento, que para una inversión dirías que no es tanto. Pero la razón de ser de una orden militar es tener tierras, castillos y rentas para tener más comandas y más caballeros. Em que consistia a sua tolerância? No respeito por outros credos ou na permissividade a troco de rendas maiores? Será que valia tudo para aumentar os seus benefícios económicos? No centro da povoação de Culla, na sua igreja, outro símbolo parece passar despercebido na maçaneta da porta. 7 círculos unem-se para dar lugar à semente da vida. 7, como os dias da criação para judeus e cristãos, como os céus do paraíso islâmico. 7, número místico do universo. ¿Otra coincidencia? El temple en la actualidad está muy mal entendido, porque a la orden templaria le pasa lo mismo que le ha ocurrido prácticamente a cualquier suceso histórico, en el cine, en el teatro incluso, en la literatura desde luego, y es que interpretamos las vidas de nuestros antepasados con un prisma del siglo XXI. Fosse pelas rendas ou por simples respeito a outros credos, os templários promoveram um ambiente pacífico e tolerante no maestrazgo. Monges e guerreiros, a guerra fazia parte da sua identidade, mas preferiam fazer a paz. O mistério que sempre acompanhou a ordem ganha força em Culla. Serão o azul das janelas ou o símbolo da porta da igreja atos isolados? Ou existiu verdadeiramente um culto diferente, enraizado na população? Nada é casual no que diz respeito à Ordem do Templo. Todos os símbolos têm um significado. Todas as práticas têm um porquê. Ante a presença de tais elementos e costumes, só podemos perguntar-nos o que haverá por trás de todos eles e qual foi o verdadeiro motivo por que compraram Culla. A grande deusa mãe. Um a um iam chegando cada vez mais, entrando no círculo em torno da árvore. Vinham de diferentes povoações e só se reuniam naquele local para celebrar rituais importantes. Este era um deles. Um novo membro entraria no círculo. Comemoravam a vida e a eternidade, mas desconheciam que milhares de anos mais tarde o seu ritual continuaria vivo. La carrasca es una gran encina que se encuentra en el término de Culla. Bajo sus ramas de grandes dimensiones, todo el mundo encontraba refugio. Incluso ladrones y perseguidores podían sentirse en paz debajo de sus ramas. Nadie iba a perseguirlos allí. Era como una zona, un intermedio entre la paz y la guerra. Allí también los druidas celtas elaboraron sus magias y sus conocimientos, y esos conocimientos fueron los que heredaron los maestros del temple, los magos del temple, al llegar a este territorio. A carrasca milenar de Culla é uma das árvores mais singulares da geografia espanhola. Trata-se de uma espécie mencionada na Bíblia e de um lugar onde os druidas realizavam cultos de iniciação, de acesso ao conhecimento e à longevidade. Em Culla, todas as pedras falam. No diálogo contínuo entre o passado e o futuro, sobrevivem em cada canto testemunhos de outras épocas. Num dos extremos da povoação, uma pedra embutida nos muros de uma casa mostra em latim:
Aqueles que governam terão um julgamento implacável. Ó Maria, os defuntos suspiram por ti, compassiva. O enclave protagoniza uma das muitas lendas que envolvem Culla. Ali se encontrava o antigo cemitério, nas imediações de uma fonte que dizem esconder uma passagem ligada ao castelo. De ali saíam em procissão no mais estrito segredo. Como podiam os templários partilhar cultos estranhos ao cristianismo com a sua devoção à Virgem, visível em inúmeros locais de Culla? El caballero templario era un científico, al mismo tiempo era un fraile y al mismo tiempo era pues un caballero que podía manejarse muy bien. Es decir, él podía luchar contra 3 o 4 enemigos. A diferencia de las otras órdenes militares, los templarios contaban con 4 elementos sociales dentro de la organización. Por una parte estaban los caballeros, que eran los únicos que portaban armas. Después estaban los freires, que eran los que tenían la responsabilidad de mantener los lugares de culto, santuarios, iglesias. Después estaban los servidores, que eran los que sabían trabajar todos los oficios dentro de la encomienda. Pues había albañiles, había carpinteros, había médicos, había ingenieros, había domadores de caballos, es decir, todos los oficios. Y luego estaban los magos que representaban un 4,5% de todo el colectivo. Si sabemos que a finales del siglo XIII y comienzos del XIV había 30.000 caballeros templarios en toda Europa, es fácil calcular lo que suponía ese 4,5%. Por lo tanto, era una cantidad muy respetable. Bruxos entre os templários? Que função tinham? Que tipo de magia praticavam? A compra de Culla em direção aos anos finais da Ordem, o desembolso realizado para adquirir o seu extenso território e a sobrevivência de tradições e cultos antigos levam-nos a falar de outras intenções. Culla sigue siendo uno de los grandes enigmas. Culla significa cima y es un pueblo enigmático. Los templarios, ¿por qué abonaron tantísimo dinero por Culla? 500.000 de sueldos jaquenses. Eso era una fortuna en el año 1303. Nadie se lo puede explicar. La única explicación es que Culla sería fijada como la sede para la investigación de la alquimia. Em que consistiria ao certo a religiosidade do templo? Será que praticavam outros cultos? Nas suas regras fica clara a sua devoção à Virgem, pelo seu protagonismo no início do cristianismo e possível presença quando chegar o fim dos nossos dias. Quando manifestam a sua veneração à Virgem, será que falam da Mãe de Deus ou de outra divindade? E estamos seguros de que a sua religião era cristã? Entre los símbolos más famosos de los templarios tenemos, por ejemplo, que esto lo ilustra muy bien, el sello templario, el Sigillum Miltum Christi, donde podemos ver 2 hombres a caballo con sus escudos y con sus armas. Y se ha utilizado ese símbolo muchas veces para acusar de homosexualidad a los caballeros. La versión oficial es que se refería a su voto de pobreza, que 2 hombres tenían que compartir un caballo. En realidad es un símbolo también, como digo, de este tema espiritual. Los 2 caballeros son el alma y el espíritu, y el caballo es el cuerpo. El guerrero que llevaba ese sello lo que identificaba era que estaba comprometido con ese trabajo interno y que iba adelante con él. Tenían distintas profundidades, distintas capas de cebolla, podríamos decir. Para el guerrero que no estaba instruido, que no estaba iniciado en las capas interiores, pues era eso, el voto de pobreza. Para el que estaba ya más adentro, pues adquiría ese otro significado. Só os iniciados podiam aceder a certos conhecimentos, saber o que há por trás dos símbolos que representavam o templo. E se tanta religiosidade e tanto fervor cristão escondessem outros pensamentos no núcleo da ordem? Explica isto a permissividade em relação às religiões locais? Ou serão meras suposições construídas ao longo do tempo? Todas as lendas que giram à volta da Culla e dos templários têm como epicentro a prática da alquimia,
a arte régia e o domínio de conhecimentos restritos. Alquimia es una palabra árabe que significa mezcla de líquidos. Entonces, esos conceptos ya los traían los templarios de Tierra Santa, porque ellos habían estado 10 años aprendiendo muy de memoria y codo a codo con los grandes cerebros y la grande intelectualidad de la época, de comienzos del siglo XII. Se é certo que a Ordem do Templo não era alheia a práticas e conhecimentos proibidos, apontados como heréticos, que teria Cuya de especial para os desenvolver? A alquimia era uma prática proibida, perseguida pela Igreja. Mas tendo em conta que toda a lenda tem uma origem e uma finalidade, que relação existiria realmente no trinómio Cuya, Templários e Alquimia? Amor proibido. No meio do bosque, dois amantes procuram um local para se esconderem. A sua história de amor não pode ser conhecida. Só a natureza pode explicar o porquê das suas precauções. Um cavaleiro templário e uma jovem muçulmana. Existem normas que não se devem quebrar, mas o desejo é mais forte. Numa época de proibições e preconceitos, não são de admirar histórias de amor proibido. Los templarios, siempre envueltos en esa aura mágica, de alguna manera pues también contagiaban a los pobladores de este territorio, como podía ser los aún habitantes musulmanes que se quedaron a vivir en los territorios del castillo de Cuya posterior a la Reconquista. Y ahí también tenemos algunas leyendas ancestrales que nos vienen de aquella época, como es la del caballero templario y la mora de Benassal, que tuvieron un romance prohibido entre religiones, entre culturas, incluso entre caballero y plebeya, que también llegó en un final trágico que aún nos ha llegado hasta nuestros días. Entre as povoações de Cuya e Benassal, antigo caminho foi testemunha do ir e vir dos seus habitantes durante séculos, com as suas histórias incluídas. Reza a lenda que pouco tempo depois da compra de Cuya pela Ordem do Templo, dos seus cavaleiros se enamorou por uma jovem muçulmana de Benassal. A história de amor acabou mal. O desejo e o dever, o amor e as normas comparavam o seu peso na balança da vida. Las iglesias templarias, las iglesias que ellos tenían en sus encomiendas, son puestas allí por orden papal, porque se observa que para ir a misa los templarios tienen que ir al pueblo donde están, pueblo que ellos, su jurisdicción tiene, y oír misa allí, porque ellos tenían que oír misa todos los días. Los maestres y otras personas que estaban encomendadas a esa labor se dan cuenta de que a los templarios se les va la vista hacia las mujeres. Y entonces lo que hacen es pedirle al Papa que les dé permiso para hacerse sus propios oratorios. Uno de los problemas que tiene el mundo contemporáneo para entender las órdenes militares es la dualidad que se le atribuye actualmente a la idea de laico y religioso. Dos mundos bipolares, distintos, sin matices. Esa no es la situación medieval. En la Edad Media había distintos grados de compromiso religioso y, por lo tanto, distintas profesiones. Si cogemos una orden militar, podía haber conversos o cofrades, es decir, eran laicos que tenían una vinculación pequeña, pero una vinculación con la orden militar. Y eso iba ascendiendo, cuando esa vinculación iba creciendo, entramos en los frailes. Los frailes podían ser caballeros o sargentos, o podían ser también frailes clérigos. ¿Por qué eran frailes clérigos? Porque ellos sí que eran presbíteros y podían desempeñar los oficios religiosos dentro de la orden, que los sargentos y los caballeros, que eran profesos y eran eclesiásticos, no podían realizar.
A paixão e a obrigação deram lugar a um sincero juramento de amor que dificilmente poderia cumprir-se. Não só não poderiam encontrar-se ou namorar, como o cavaleiro também não deveria desrespeitar os seus votos. Corria o ano de 1307 e o templário Cristóbal de Ascens foi chamado para cumprir uma missão. Devia ir à França entregar uma mensagem. O futuro da ordem dependia dele. Estamos en los últimos años de la Orden y entre las encomiendas se llevaban mensajes, normalmente de gran interés y que iban encriptados. Por eso los caballeros intentaban que no se les interceptara y seguramente Cristóbal de Ascens también llevó uno de esos grandes mensajes. E assim partiu sem saber que, ao regressar, a sua amada estaria casada. Casaram-na contra a sua vontade, uma vontade que nem ela nem o templário podiam manifestar. O cavaleiro, ferido de amor e preocupado com as notícias que tinha levado na sua missão, suicidou-se. Foi repudiado, tinha faltado aos seus votos e enterraram-no sem consagração. Tal foi o seu castigo que deitaram sal sobre a terra para que nela não voltasse a crescer nada. Pouco tempo depois, a Ordem do Templo desaparecería. Después de 1307 y después de la supresión de la Orden del Temple en el concilio de Vienne en 1312, se inician una serie de negociaciones entre Aviñón, es decir, la curia papal, y la monarquía aragonesa. Esas negociaciones, en el fondo, tienen como telón de fondo qué va a ocurrir con los territorios templarios en la Corona de Aragón, el Reino de Aragón, en el Principado de Cataluña y en los reinos de Valencia y de Mallorca. La solución final es la creación de una nueva orden circunscrita al Reino de Valencia. Décadas mais tarde, a Ordem de Montesa, criada após a dissolução da Ordem do Templo, perdoou o cavaleiro Cristóbal de Ascens. Cresceram flores sobre o seu túmulo, apesar de aí terem lançado sal. Um autêntico milagre. E em seu nome foi edificada a ermida de San Cristóbal, em Benassal. Natureza, amor proibido, traição. A lenda encontra-se cheia de metáforas e de significados à volta da presença templária no antigo senhorio de Cuia. O cavaleiro partiu, cumprindo a sua missão. Corriam tempos difíceis para os templários. Foram presos e acusados de heresia. A Igreja e a monarquia traíram-nos. Hoje resta a ermida fundada pela Ordem de Montesa. Se a lenda esconde a alegoria do fim dos templários, o que teve de perdoar Montesa ao templo simbolizará o suicídio do cavaleiro que os templários sabiam o que lhes ia acontecer e não fizeram nada. Por trás de cada lenda há sempre uma base de realidade. Que papel terá tido Cuia na extinção da Ordem do Templo? A Montanha Sagrada. O cavaleiro subiu e, alcançado o cume de Peñagolosa, maravilhou-se a ver o mar ao longe. Os templários eram os donos do ponto mais alto da região. Era um lugar mágico, uma montanha sagrada. Nem sempre foi fácil apagar os vestígios de cultos antigos. Era mais simples assimilá-los. Que seria de Cuia sem aquela montanha? Tê-la-iam comprado igualmente os templários? Cuya no se entendería seguramente si no hubiera estado a los pies de la gran montaña del Peñagolosa. Esta montaña, que ha sido también un elemento totémico de la provincia, ha estado muy vinculada a Cuya, incluso más que al término al que pertenece, al de Vistabella del Maestrazgo. Por eso los templarios probablemente eligieron Cuya, porque gracias a ella, a estar a los pies de esta gran montaña, absorberían los magos templarios aquellos conocimientos que ansiaban de las épocas antiguas. Com a compra de Cuia, a Ordem do Templo também adquiriu Vistabella.
uma pequena povoação dentro de um extenso território arborizado, o mais extenso de todos, com o pico mais alto da região, Peñagolosa. La montaña del Peñagolosa no es una cima especialmente alta, apenas tiene 1.833 metros en su pico más alto. Sin embargo, sí es cierto que por su altitud tan cercana a la cota cero, al nivel del mar, en apenas 50 kilómetros se produce ese desnivel, la convierte en una vigía de toda la provincia. Subirse al Peñagolosa es contemplar y dominar toda la zona del Maestrazgo. Tal vez por eso los templarios querían conseguir esta montaña, querer dominar esta montaña. Por eso y por otra circunstancia muy especial. En su cima, su pico tiene forma de altar y además en su cima también los tres picos forman la singular imagen de la Trinidad. Seguramente con esa carga de religiosidad es con la que jugaban los templarios al querer conseguir el Peñagolosa. Vista Velha, como outros locais na região, é hoje conhecida pela qualidade das suas águas, algumas consideradas medicinais. Este elemento vital e o seu simbolismo religioso foi representado aos pés de Peñagolosa na ermida de San Juan Batista, um centro místico onde se dirigem diversas peregrinações. Una de las pistas que nos puede llevar a desvelar si una población era templaria, pues sencillamente mirar a qué santo está o qué santa el altar mayor de su iglesia. Los templarios tenían 4 santos de devoción. San Juan Bautista era el más importante, después San Miguel Arcángel, San Bartolomé y San Julián. En cuanto a mujeres, pues María Magdalena, la Virgen de Gracia también, Santa Águeda y la Virgen de la Asunción. São João Batista batizou Cristo e é considerado o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro mártir do Novo. Representa o batismo, a iniciação numa nova religião, o poder curador da água que livra do pecado. Na povoação vizinha de Atzeneta, uma cruz templária sobre os restos dos seus muros conseguiu sobreviver à passagem da história. Na elevação onde se construiu o seu castelo, ocupado desde a época pré-histórica, construiu-se uma ermida consagrada também a São João Batista. Assimilavam cultos antigos ou erguiam altares aos seus santos em sítios estratégicos do território. A finales del siglo XIII, concretamente en el año 1294, los templarios llegan a un acuerdo con el rey Jaime II para cederle la villa de la ciudad de Tortosa y a cambio recibir los castillos de Ares, Les Coves de Vinromà y Peñíscola. De este modo los templarios controlan la extensa franja de territorio que se sitúa al norte del Reino de Valencia. Pero no solo eso, y es que en la parte aragonesa también controla los castillos de Castellote y de Cantavieja, de modo que entre 1294 y 1303 controlan todo este territorio, pero tienen en medio una parte que no es de su propiedad. Solventan en el año 1303 esta interrupción territorial con la compra del castillo de Culla. De este modo sí que conforman una franja continua en el norte del Reino de Valencia y el sur de Aragón. Controlar el castillo de Culla prácticamente permitiría crear todo un dominio desde la costa del Mediterráneo, controlada entre Vinaròs y Alcocebre, hasta la sierra ya de Aragón, hasta los 30 kilómetros de la costa donde está el castillo de Cantavieja o el castillo de Castellote. Un dominio además importante en una época en que la ganadería lanar empieza a cobrar mucha importancia, lo cual permite las zonas de pastos de invierno en la costa, en Peñíscola, y pastos de verano en la zona de Vistabella o en la sierra de Cantavieja. Un intento de establecer un hinterland que cubriera toda esa posición costera. Otra cuestión, naturalmente, es cuál es el interés de la corona en favorecer eso. Y, naturalmente, eso nos lleva a decir, ¿y por qué la corona cambió en 1307 y conquistó esas plazas? Entre 1294, com a aquisição de Peñíscola, e 1307, com a compra de Culla, o norte do Reino de Valência viu surgir um território templário tão extenso que despertou o temor de uma monarquia que via divididos os seus domínios. Para além de possuírem ligação do interior à zona costeira,
possuíam também um controlo visual imenso desde Peñacolosa. Tal foi o seu poder, as suas raízes, a força com que se implantaram, que desde logo assimilaram cultos antigos e deixaram um rastro de mistérios e lendas. Cuando Jaime II decide intervenir en las encomiendas templarias en diciembre de 1307, no lo hace por una creencia en las herejías de la orden, sino por una razón logística. Es un intento de control de la corona de unos dominios que habían pertenecido a una orden exenta y sobre la cual, por lo tanto, la monarquía tenía un control muy laxo. Depois de perdida a Terra Santa, os templários não deslumbraram pelo seu poder militar, mas antes pelo seu poder territorial. O maestrazgo do norte do Reino de Valência foi exemplo disso. Necessitaram de pouco tempo para se enraizarem na população local. Pouco tempo precisaram para... John Wayne, Gregory Peck, Gary Cooper e Burt Lancaster.